estén muy atentos al día 6, 24 horas del examen, por si acaso hay algo en esta vía, ¿de acuerdo? A ver, entonces, déjenme, les voy a... ¿Quién es la persona, quién es el grupo que presenta hoy? Buenos días, profesor. Nosotros, Diego La Torre y Julián Laín. Listo, entonces, ¿a quién A Julián, profe. a Julián? Sí, profe. Voilà, vayan preparando, por favor, toda la logística y ya le di entonces a Julián la condición de coanfitrión para que vaya compartiendo pantalla. Bien. Vamos a hablar de reclutamiento. ¿Ya en la pantalla? Sí. Prendan sus cámaras y adelante. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Bueno, nosotros vamos a hablarles sobre métodos de reclutamiento personal, tanto los aspectos del método tradicional como los aspectos del método como se está haciendo hoy en día con todo esto del Internet. Mi nombre es Diego La Torre y Julián Laín. Entonces, ¿qué es el reclutamiento? Pues el reclutamiento es la selección de personal, que es un proceso dinámico en el cual tiene el objetivo de encontrar aquellas personas que resultan ser las más adecuadas para desarrollar. Perdón, vamos, tengo que intervenir ya mismo porque ya de entrada estoy notando un gazapo ahí. Una cosa es el reclutamiento, otra cosa es la selección. Entonces, por favor, quiero que dejemos eso claro. El reclutamiento no es la selección, son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Sí, señor, sí. ¿Ya? Bueno, pues entonces, adelante. Profe, qué pena. Lo que, El reclutamiento no es que la selección. Sí, exacto, que- eso fue lo que dijo. Es que el era como, reclutamiento... es la primera fase de la selección de personal. Vamos a aclarar esto un momento. ¿Quién me preguntó? Una niña. Tania, No, Tania profe, le pregunto. Hola, Tania. Tania, ¿cuál fue tu pregunta exactamente? Y antes de iniciar en forma. como había dicho que el reclutamiento no era que la selección, es que no estaba escuchando bien. No es elección, o sea, precisamente hay dos presentaciones, o sea, digamos, está la presentación de reclutamiento y está la presentación de selección. De hecho, en selección, déjenme ver, está... Sí, profe, yo estoy en selección. Somos los que siguen. Claro, estamos hablando de Juliana, Diana, Ángela Blanco y Sergio, ¿no? Sí, Sí, ustedes señor. son los que siguen. Exactamente, entonces son dos cosas diferentes, ¿bien? De hecho, hacen parte del proceso de admisión, pero hay que diferenciar muy bien. De hecho, en tiempos, sí, hay un límite muy claro y la literatura pues es clara en cuanto a esto. Simplemente, y eso sí hay que decirlo, pues que muchas veces los términos se confunden, se menciona un poco el tema de reclutamiento para hablar de la globalidad, pero son dos cosas bien diferentes, ¿sí? Máxime cuando estamos hablando desde la perspectiva así rigurosa de la gestión de talento humano. Entonces, quiero que eso quede claro especialmente para Diego, Julián y Daniela, ¿vale? Pues, digamos, para que efectivamente empiecen a manejar mejor su narrativa, porque de entrada hubo algo que me pareció que se dijo, y es que el reclutamiento es la selección o que el reclutamiento es parte de la selección. No, nada que ver. O sea, el reclutamiento es una cosa, selección es otra. ¿Vale? Listo, sí, señor. Bueno, adelante. Pues este proceso eh, se ha adaptado a las características y requisitos tanto pues, de la empresa como de los propios puestos. Asimismo, pues este proceso se ha ido desarrollando y adaptando a las nuevas tecnologías, pudiendo observar un significante cambio en los últimos años, como es el uso de las redes sociales.
Por esta razón, pues han surgido nuevos métodos de reclutamiento como las redes sociales y los portales de empleo, que pues han ganado una gran importancia frente a los métodos tradicionales. Siguiendo pues el esquema tradicional de los procesos, pues comienza con la elaboración del perfil profesional que se necesita para cubrir una determinada necesidad de la empresa. Pues luego, acto seguido, la empresa anuncia el puesto o vacante en periódicos, internet, tablones de la propia organización o pues redes sociales. Y pues más tarde son los candidatos los que envían su currículum vitae a las empresas y pues los reclutadores ya eso es lo que filtran. Entonces pues el reclutamiento consiste pues en buscar y ponerse en contacto con individuos que cumplan los requisitos necesarios o deseables para cubrir las necesidades de la empresa en un determinado puesto y cuyo perfil encaje con la cultura de la empresa. Los reclutadores filtran a los candidatos según los requisitos que son necesarios para dicho puesto. En el proceso de la selección, ambos implicados deben sentirse atraídos por lo que la otra parte le puede ofrecer. Los procesos de reclutamiento y selección son procesos de interacción entre el individuo y la organización a través de los cuales se trata de conseguir un ajuste entre las expectativas y los objetivos de los individuos y los de la organización. En ellos, pues, se dan una serie de esfuerzos por parte del individuo para evaluar la organización y si le resulta de interés, conseguir pues, que se le contrate. Los esfuerzos de la organización por localizar y reclutar aspirantes adecuados a los miembros que necesiten. Entonces, pues, la empresa como el posible candidato debe mostrar qué le puede aportar a la otra parte. Ambos deben ver qué le puede aportar, tanto el empleado que le puede aportar la empresa y el empleador que le puede aportar el empleado. Entonces, el posible candidato, pues, intentará captar la atención de la empresa durante el proceso, mediante su hoja de vida, llamativa, bueno, una forma de que, y su experiencia. Y por otro lado, la empresa intentará que los individuos participen en sus procesos a través de publicidad, anuncios, experiencias de otros empleados, así como pues, la imagen general de la empresa. Entonces, pues, ¿cuál es la importancia del reclutamiento? La importancia del reclutamiento, pues, es buscar las buenas técnicas empleadas en las siguientes fases que les mostraremos y pues los reclutadores deben asegurarse de que los candidatos cumplan con el perfil requerido por la empresa y además pues intenten conseguir el mayor número de candidatos posibles con estos requisitos para así pues tener una buena base de qué candidato es mejor y más óptimo que le beneficie a la empresa. Las características del reclutamiento. Pero venga, Julián, es que me parece que de acuerdo a lo que dijo, todavía no ha quedado muy claro cuál es la diferencia entre reclutamiento y selección. Quiero que la diga explícitamente. Con lo que yo digo, creo que ahorita en características, creo que empiezo con eso una vez. De pronto con eso queda claro. Sí, es importante porque yo no sé, digamos, obviamente, pues, dependiendo de la percepción, pero me parece que no quedó todavía claro. Entonces, adelante. Bueno, vamos a hablar de las características del reclutamiento. Entonces, como venía mencionando el profesor, lo primero es entender que el reclutamiento es una fase de un proceso más amplio. Es decir, el reclutamiento se encuentra en la primera fase, que consiste en la elaboración del perfil profesional, pero está antes de la selección del personal en sentido estricto. O sea, con reclutamiento no nos referimos a como tal seleccionar qué personal contratar, sino empezar a abarcar todas las posibilidades, a reclutar, como lo dice la palabra, todos los posibles candidatos a un puesto de trabajo, más no es la selección del personal.
La selección del personal es una fase que viene posterior al reclutamiento. Bien, bien, bien. Ahí sí estamos bien. O sea, estamos hablando de que se activa una necesidad dentro de una Exactamente. empresa en términos de competencias o de personas, dependiendo de qué unidad utilice la empresa. Sí, se requieren unas competencias específicas o se necesita una persona, tal vez porque hay una vacante, qué sé yo. Y en ese momento empieza el reclutamiento porque se activa una convocatoria, ¿sí? Pues usted habla de algo muy cierto y es la creación del perfil. Lo que pasa es que si uno piensa casi que en sentido estricto, acuérdese que nosotros pasamos ya por esa etapa del diseño de cargos. Entonces, en el diseño de cargos está dentro de la especificación del cargo el perfil requerido, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de una empresa organizada, ya tiene ese perfil elaborado, ¿sí? Se activa la vacante, o más bien, digamos, existe la vacante y se activa una convocatoria, ¿bien? Y la convocatoria en sí es lo que llamamos el reclutamiento, o sea, obviamente desde la activación del proceso hasta la recolección de los postulantes. Aquí todavía no hablamos casi que de candidato, la palabra candidato viene a ser parte de la narrativa del proceso de selección, ¿sí? Aquí son postulantes, o sea, se atrae a una masa de postulantes para un cargo, 2, 3, 4, 5 cargos, los que requiera la empresa respectiva. Pero entonces es la convocatoria en sí. A eso es lo que nos referimos con el reclutamiento. La selección, como lo dijo Diego, comienza ya después. Bien, esto quiero que sea como piedra angular de toda lo que sigue como exposición para que no haya ninguna confusión a partir de ahí. Tania, creo que queda un poquito más claro así. Yo pues quería dar la oportunidad también al grupo que se expresara en ese aspecto, pero ya está más clara así la cosa. Tania. Hola, Tania. Sí, profe. Ok, entonces está más claro así, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Adelante, ahora sí, no los molesto. Bueno, profe, entonces seguimos con las características del reclutamiento. Entonces, ¿qué busca el reclutamiento? Consiste en localizar y atraer a los posibles candidatos, como ya profesor, postulantes. Entonces es necesario que identifiquemos las fuentes de reclutamiento y los métodos que vamos a utilizar para dicho proceso. Más adelante iremos expresando más a fondo sobre estos posibles fuentes de reclutamiento. Pero podemos adelantar mientras tanto que este reclutamiento puede ser por la misma empresa que necesita el personal, o se puede dar a empresas del exterior, es decir, se puede delegar esa función a empresas del exterior. Otra característica es que uno de los objetivos del reclutamiento sería la atracción de un número adecuado de candidatos, pero este número de candidatos es muy difícil de contabilizar antes de que se desarrolle el proceso. Es decir, nosotros hacemos un reclutamiento sin saber realmente cuántas personas se van a postular. Y pues lógicamente se busca con el reclutamiento que la gente que se postule sean personas que tengan los requisitos necesarios o deseables para el puesto y que el perfil se encaje de acuerdo a la cultura organizativa de la empresa. Como dije anteriormente, bueno, eso lo he dicho, pueden ser candidatos dentro de la empresa. Más adelante vamos a explicar esto de lo que son las fuentes internas de reclutamiento. O pueden ser candidatos del mercado. También vamos a explicar a fondo estas fuentes externas de reclutamiento. Julián, me colabora con la siguiente. Listo. Entonces, estas son como unas fases generales del proceso de reclutamiento. Tenemos en primera instancia una definición de los objetivos y de la política de reclutamiento que deseamos implantar. Ya identificada la necesidad de la empresa, lo que prosigue es definir cuál es la política de reclutamiento que vamos a utilizar, qué fuentes vamos a hacer, cómo se va a hacer el proceso, que esto viene en la segunda parte de organización del reclutamiento. Vamos a asignar normas, procedimientos a cada persona que haga parte de este proceso. Previsión y programación de necesidades del personal, como dije, vamos a delegar funciones a cada persona que esté involucrada. Vamos a estudiar las fuentes proveedoras y las técnicas de reclutamiento más convenientes, que son las que vamos a estudiar posteriormente. Y ya una vez pongamos en marcha el reclutamiento, pues lógicamente tenemos que hacer una valoración y control de la actividad para, si es necesario, hacer los correctivos que sean pertinentes.
Antes de lanzar un programa de reclutamiento, ¿qué deberíamos ya tener claro? Primero, cuántas personas se desean contratar, si es una, son varias, identificar bien la necesidad de la empresa, qué puestos son los que van a ocupar, toda la parte de los requisitos académicos o experiencia laboral que requerimos, características personales, cuánto estamos dispuestos a pagar por este sueldo, por este puesto, también es muy importante. Formación que será necesario impartir al nuevo empleado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, lógicamente, por lo general, cuando una persona llega a una empresa, pues, digamos, nosotros ya hemos establecido unos requisitos académicos, una experiencia laboral, pero por más que sea, siempre va a ser necesario que la persona tenga una inducción en la empresa, que tener claro qué se le va a decir a la persona que tiene que hacer, cuáles son las funciones que tienen que hacer. Entonces, es necesario desde ya empezar a trabajar en esa formación que será necesaria impartir al nuevo empleado. Y por último, por supuesto, tener claro la fecha en la que se espera que se incorpore el empleado. Ahora mi compañero va a hablarles del método tradicional de reclutamiento. Entonces, el método tradicional se refiere al conjunto de herramientas utilizadas para el reclutamiento de personal antes de la llegada e implementación de Internet a dicho proceso. Pues, sin embargo, esto no significa que todas las herramientas que van a ser descritas a continuación estén obsoletas o en desuso, puesto que ya que muchas de ellas constituyen en la actualidad eh, un gran pilar para el reclutamiento, una gran base. Entonces, las fuentes internas de reclutamiento. Pues son aquellas en las que los candidatos provienen o son recomendados por personas de la propia empresa, ya sea para cubrir una vacante o por una nueva necesidad. Las fuentes de reclutamiento internas a veces no se contemplan en los procesos de selección, pues, sin embargo cuenta con varias ventajas, entre ellas el ahorro de tiempo y costos, la motivación de los propios empleados, y además de que la persona pues, que se incorpora a este nuevo puesto ya conoce y comparte la cultura de la empresa, ya no es necesario tener costos de inducción, ni de enseñarle a la empresa, ni cómo trabaja la empresa. Ellos ya conocen la empresa y saben cuál es el ritmo de la empresa. Entonces, pues esto es una gran ventaja de este tipo de procesos de reclutamiento. Entonces, pues dentro de las fuentes internas se pueden distinguir distintas herramientas. Es decir, pues una vez se ha establecido el dónde, o sea, dentro de la propia empresa, se puede hablar del cómo, que son las distintas herramientas que vamos a hablar. Entonces, pues, las indicaciones de los propios empleados. Este método consiste, pues, en poner a los empleados al corriente de las necesidades de la empresa, qué puestos va a ofertar y qué necesita la empresa. Es decir, pues, informar de los nuevos empleados o las vacantes que pueda haber en un determinado momento, de tal forma que los empleados puedan ponerlo en conocimiento pues, de familiares, amigos y personas que crean que puedan encajar en el perfil que la empresa está buscando. Este proceso es bastante útil en las pequeñas y medianas empresas. Como ventajas se podrían destacar pues la incidencia psicológica en los empleados al poder ofrecer empleo a personas cercanas a ellas. Además, les interesa que la persona que presenta a la candidatura cumpla los requisitos demandados. Por tanto, es posible encontrar a buenos candidatos potenciales. Esto, pues, sin embargo, puede tener un riesgo de que el objetivo sea intentar que la persona que proponga se incorpore por motivos personales y no porque crean que es un candidato idóneo para la vacante. Incluso hay veces que postulan amigos sin los requerimientos académicos necesarios, sino simplemente porque se engancha a la empresa y empiece pues a recibir un salario. Entonces, pues esto puede conllevar a un descontento incluso entre los mismos empleados de la empresa y que las nuevas personas que entren pues no encajen bien en la empresa.
Otros son los traslados, otra fuente. La persona que se incorpora al nuevo puesto proviene de otro lugar de la empresa. Es decir, constituye un desplazamiento horizontal en la compañía. La ventaja de este instrumento es que es posible recolocar a ciertos empleados que encajan mejor o tienen mayor interés en otras áreas de la empresa. Esto produce una mejora pues en el clima de trabajo, debido a que pues puede satisfacer los deseos de ciertos empleados, puesto que pues digamos algún empleado haya como querido tener un puesto que pues en el que está no se siente tan cómodo, pero lo labora, pero puede que la empresa abrió una vacante y ese es el puesto que él, digamos, lo deseaba entrar a esa empresa y pues que al verla esté motivado a tratar de conseguir esa vacante. Entonces, pues puede ser una buena motivación para el empleado. Una desventaja podría ser hablar de que la vacante, podríamos hablar de la vacante que hecho empleado deja tras su traslado. Entonces, pues hay que haría un hueco de esa vacante y pues tocaría suplir esa vacante pues con más métodos internos y pues ya al final podría ser un método externo que más adelante va a hablar mi compañero. Pues el empleador tiene la facultad de trasladar incluso de ciudad a sus trabajadores cuando las necesidades de su empresa pues así lo ameriten. Sin embargo, pues este acto no es arbitrario, obviamente, dado que pues existen condiciones que deben cumplirse para no afectar algún derecho o hacer gravosa la situación del trabajador. Porque puesto que si al momento de que el empleado firmó el contrato de trabajo y en la inscripción de su cargo o funciones, el trabajador no fue advertido de que podría ser trasladado en su lugar de trabajo y o residencia a una ciudad distinta, el empleador no puede obligar al trabajador a aceptar el cambio, porque eso no está en el contrato. En caso de que pues el trabajador se sienta obligado, pues puede renunciar y pues posteriormente puede solicitar una indemnización por despido indirecto, puesto que lo están obligando a hacer algo que no estaba en el contrato. Pues dado que el empleador quiere imponer una obligación que no fue prevista. Y pues posiblemente pueda ser una situación un poco mala para el trabajador. Entonces, pues, como por ejemplo, pues, que debe abandonar sus estudios por causa de traslado, o que el empleado debe abandonar, pues, que ya tenga un núcleo familiar y debe abandonar, pues, a toda su familia, por así decirlo, para trasladarse a otra ciudad. Y pues, si esto no lo tenía contemplado, pues, puede renunciar con indemnización incluso. En el caso de, por el contrario, pues, si al momento de firmar el contrato de trabajo ya el trabajador es advertido de que podría ser trasladado a su lugar de trabajo a una ciudad distinta y este aceptó al firmar, ya en el momento que pues deba hacerse efectivo el traslado, ya no podrá rehusarse, debido a que pues ya se le había comunicado a la hora de firmar el contrato y pues ya está advertido. Entonces, pues, ya en este caso, si el trabajador se rehúsa al traslado, pues podría el empleador dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa, pues por un incumplimiento en los deberes correspondientes al trabajador y como consecuencia, pues no se le hará un reconocimiento en su indemnización. Promociones. Por último, son las promociones. Este ya consiste en un traslado vertical dentro de la empresa, pues, es decir, ascienden a un empleado a cargos o puestos superiores. Esto conlleva, pues, consigo una motivación personal y el deseo de ascender lo puede llevar a una mejora en el rendimiento de su trabajo actual. Aunque en este caso, pues, puede traer descontento entre los otros trabajadores que podrían haber sido ascendidos.
como por ejemplo, digámoslo, algún vicepresidente, entonces la empresa requiere un presidente de la empresa o un gerente de operaciones, entonces pues está el vicepresidente de operaciones por sus méritos, por sus años de experiencia en la empresa, ya conoce la cultura, conoce cómo se trabaja en ese sector, pues puede ser ascendido con previo aviso al vicepresidente, entonces pues él querrá si la acepta o no, entonces pues es una forma de suplir una necesidad, es buena para, puede ser para cargos altos, ya que pues ya conocen todo el manejo de estas situaciones dentro de la empresa. Eh, y ya, ya mi compañero habla de las fuentes externas de reclutamiento. Listo. Entonces, entendemos por fuentes externas de reclutamiento las que buscan a personas que cubran las necesidades de la empresa fuera de la misma. ¿Qué podría llevar a una empresa a pensar que necesita fuentes externas de reclutamiento? Puede ser que simplemente, de acuerdo a la necesidad de la empresa, piensan que es más conveniente usar una fuente externa, o simplemente dentro de la organización no hay ninguna persona que tenga el perfil adecuado para suplir la necesidad. Vamos a enfocarnos ahorita en las fuentes externas del método tradicional y finalmente terminamos con el nuevo método de reclutamiento, que es el método digital. Entonces, tenemos las solicitudes de candidatos. En solicitudes de candidatos simplemente es que una persona puede ponerse en contacto con la empresa, ya sea presencialmente o por correo, y dejarle su hoja de vida. ¿Qué particularidad tienen estas solicitudes de los candidatos? Muchas veces estas solicitudes se dan sin ni siquiera haber una convocatoria. Es decir, simplemente la persona va y deja la hoja de vida para que cuando abran convocatoria los tengan en cuenta. En fin. ¿Qué desventaja tiene este método? El problema de este método es que es muy probable que, digamos, a las grandes empresas lleguen muchas solicitudes. Por ejemplo, una empresa como El Éxito, Bancolombia, es muy probable que mucha gente vaya y deje hojas de vida ya para que los tengan en cuenta porque piensan que por ser una empresa grande tiene mayor capacidad de contratación, es más posible que los llamen, pero a las empresas pequeñas no van a llegar tantas solicitudes de trabajo. Entonces ese es como el principal inconveniente que encontramos en estas solicitudes de candidatos. Tenemos también la consultorías y agencias privadas de colocación. Como hablábamos al principio, es posible delegar esta función a empresas externas, entonces simplemente podemos contratar una de estas agencias privadas para que realicen el proceso de reclutamiento, e incluso estas mismas empresas de reclutamiento hoy en día pueden seleccionar el proceso que viene a continuación del reclutamiento, que es la selección. ¿Qué ventaja tiene este método de las consultorías y agencias privadas? La principal ventaja es que estas agencias ya tienen una cartera de candidatos, ¿no? Es decir, usted le dice a la agencia la necesidad que tiene, los requisitos que hablamos al principio, y ellos ya tienen como una bolsa de posibles candidatos, de posibles postulantes al empleo. Entonces no parten de cero a buscar, sino que ya tienen de dónde escoger, pues. ¿Cuál es la desventaja? Lógicamente esto supone un costo más elevado en el proceso de reclutamiento porque estas agencias cobran obviamente pues una comisión por este servicio. Esta empresa que tenemos acá, Hayes Colombia, es la empresa más importante en Colombia para reclutamiento y selección de personal. Llegó al país en el 2011. Manejan muchos procesos de reclutamiento de empresas muy importantes del país, pero se enfocaron en las líneas de petróleo, gas, finanzas, administración, ventas, mercadeo, industria farmacéutica, ingeniería y minería. Pero es la empresa que más tiene tanto trayectoria como, digamos, más empresas, a la que más empresas importantes en Colombia realizan procesos de reclutamiento. Tenemos otra fuente externa de reclutamiento tradicional, que son los centros de formación, escuelas, institutos y universidades. Yo creo que acá todos de pronto hemos escuchado hablar de la Bolsa de Empleo WIS. Este es un ejemplo de eso. Muchas empresas, en el caso de la Bolsa de Empleo de WIS, leí que más de 600 empresas han estado vinculados en la Bolsa de Empleo WIS, más de 600 empresas colombianas. Le dan a la universidad los requisitos que necesitan, el perfil que buscan, y la universidad realiza esas convocatorias. Incluso en algunas escuelas se maneja por escuelas. No sé si ustedes hayan visto que de pronto, no creo que no he visto en una escuela industrial, no sé, pero hay escuelas donde, digamos, en las redes sociales
publican, se solicita ingeniero mecánico recién graduado con promedio de tanto, en fin. Una ventaja de este método sería que la empresa tiene acceso inmediato a la información académica del alumno. Entonces, por el lado de requisitos académicos, pues ya tienen de una vez acceso a esta información. La desventaja para las empresas, ¿cuál es? Pues lógicamente son personas que no tienen experiencia laboral. En estos centros de formación también incluimos, bueno, puede ser para egresados, pero también tener en cuenta que también se tiene el caso de las prácticas, ¿no? Hay muchos acuerdos, sí, muchos acuerdos entre escuelas y empresas para realizar prácticas. Entonces esto también se incluye en las fuentes de de reclutamiento. Tenemos candidaturas anteriores. Lógicamente en una empresa cada vez que se realiza un proceso de reclutamiento, como dijimos al principio, no es claro saber cuánta gente se va a postular, pero normalmente son más personas de las que se van a contratar, ¿sí? Digamos, para un solo puesto se pueden postular, qué sé yo, 30, 20 personas, entonces vamos a tener como un archivo de hojas de vida anteriores. Entonces, podríamos echar mano a estas hojas de vida. Esto implicaría una reducción de costos porque ya no tenemos que hacer un proceso nuevo de reclutamiento, sino que ya tenemos opciones anteriores, ¿cierto? Ya de un anterior proceso de reclutamiento podemos trasladar esas opciones al presente. Riesgos de esto, pues hay que analizar bien por qué no se tomaron estas opciones en el pasado, para que, pues, porque obviamente si fueron candidaturas anteriores y se eligió otra persona es porque tal vez esos perfiles no eran el perfil idóneo para suplir la necesidad de la empresa. Entonces es muy importante entender por qué no se contrató a esas personas y para tomar una mejor decisión. Empresas de la competencia, también se presenta mucho, incluso en grandes empresas. La principal ventaja, pues, es que digamos, son personas que ya van a cumplir una función que más o menos ya es parecida a un trabajo similar al que van a desarrollar en nuestra empresa. ¿Cuál es la desventaja? Al estar en competencia directa con otra empresa, lógicamente nosotros vamos a tener que ofrecerle un mejor salario, unas mejores condiciones, entonces puede ser costoso, realmente puede ser costoso y se espera que sea costoso quitarle empleados a una competencia. Sin embargo, eso se ve incluso en grandes empresas. En el año 2019 tuvo mucho revuelo una noticia en la que Google contrató a un ingeniero que fue fue un empleado clave en el desarrollo del sistema operativo de Apple y Google lo contrata para que empiece a trabajar en el desarrollo del sistema operativo de Google Fuchsia, que todavía está en proceso. Y bueno, hay muchos casos así de empresas grandes en las que se dan no sé cómo decirlo, como robo de personal, pero que pues es un reclutamiento de empresas de la competencia. Anuncios de prensa, también, aunque ya realmente esto no se ve mucho, pero todavía, digamos, usted mira el periódico local de la ciudad, Vanguardia Liberal, y usted encuentra tanto anuncios de que personas que se postulan, como anuncios de la empresa, ¿no? Pero no, realmente yo creería que esto tiende a desaparecer. Y más adelante cuando miremos el nuevo método los nuevos métodos de reclutamiento, que es el método digital, vamos a ver que realmente este método de anuncios en prensa va a tender a desaparecer, porque ya hay mucha más movida, mucha más acogida en la parte digital, es mucho más fácil ofertar oportunidades en Internet, y ya esto de los anuncios en prensa era más bien antes. Ya realmente uno mira la sección de empleos de Vanguardia Liberal, por ejemplo, y no es que hayan tantos anuncios realmente, pero aún todavía se ven. Sí, ahí de todas formas hay que comentar algo, que existen, o sea, los periódicos también están Sí, migrando a todo el esquema sí, digital y que también también están tienen, promoviéndolo por ahí. Incluso sí, el caso de El Tiempo es un caso interesante porque ellos crearon
a partir de todo este boom digital del reclutamiento, pues a través de su página web, crearon el empleo.com, que básicamente se convirtió con el tiempo en una spin-off que Sí, también generaba pues un modelo de negocio interesante, paralelo a El Tiempo, que es como pues todo lo conocemos. Entonces, fíjense que nace precisamente de este espíritu y obviamente de la tendencia de los periódicos también, del periodismo. sí, claro. Incluso también el periódico local Vanguardia Legal también tiene la opción ya de pautar anuncios también de forma digital. Pues obviamente surge como una respuesta a toda esta revolución digital. Listo, ahora mi compañero va a empezar a hablar de los nuevos métodos de reclutamiento. Pues los nuevos métodos de reclutamiento online, pues son los que ahorita más se están viendo debido a causa de la pandemia, pues debido a que no se puede tener como un contacto directo entre personas. Entonces, pues este método es el que se está utilizando demasiado en casi todo tipo de empresas, pues para suplir sus necesidades de vacantes. Entonces, pues, ¿en qué consiste? Pues eh, Internet pues constituye un medio de comunicación pues muy grande, sin fronteras, no hay restricciones. Entonces, pues gracias a él pues se ha podido crear un nuevo mercado de trabajo virtual. Pues según los últimos datos del Estudio General de Medios, por ejemplo, en el país de España, existían aproximadamente 28.161.000 usuarios de Internet en octubre y noviembre del año 2014. Pues esta cifra obviamente ha ido creciendo en los últimos años y pues se espera que siga creciendo en los siguientes años. Y pues en este sentido, cabe destacar que el número de usuarios va aumentando cada vez más en el uso de estos nuevos métodos y el uso del Internet. Entonces, pues, de hecho, la red profesional LinkedIn, todo el mundo la conoce, es como una, por decirlo así, una bolsa de empleo en la red. Se encuentra entre las 25 páginas web más visitadas a nivel mundial en el ranking. Entonces, pues, eh, el reclutamiento online surgió alrededor de la década de los 90 en Estados Unidos y pues se extendió con gran rapidez por todo el globo. Entonces, pues consiste en utilizar la Internet para la búsqueda, captación y puesta en contacto de los candidatos. Entonces, pues, por ejemplo, en LinkedIn, uno puede colocar su hoja de vida para que las empresas lo llamen, o uno puede ir directamente y verificar qué empresas necesitan una vacante y viendo si yo cumplo con esos requisitos, enviar mi hoja de vida y si cumple con todas las condiciones y necesidades que yo también quiero. Entonces, pues, el reclutamiento online ha supuesto un cambio muy grande, por lo que se han visto pues afectados tanto los candidatos como empresas, intermediarios, entre otros. Entonces, pues el reto que se le presenta a las empresas muchas veces es poder avanzar a la vez que lo hace la tecnología y el desarrollo de estas herramientas. Esto más que todo se ve pues por estos lados, por así decirlo, de Latinoamérica. En Estados Unidos y Europa es muy frecuente usar los medios digitales para la postulación de vacantes. En cambio, por estos lados latinoamericanos aún se usa incluso pues en grandes empresas el método tradicional, que es llevar pues la hoja de vida o buscar así como oferta laboral. Entonces, pues la verdad no es muy frecuente por estos lados aún usar, sino que pues ya debido a la pandemia se aumentó exponencialmente el uso de estas redes. Entonces, pues eso fue como, por así decirlo, un gran avance tecnológico para nosotros, aunque obligados, pero fue un gran avance. Entonces, pues, eh, un ejemplo claro de la evolución eh, de los métodos tradicionales a favor de la tecnología es la elaboración incluso del currículum.
Vitae tradicional al currículo Vitae 2.0, pues en el cual ya se incorporan enlaces a diferentes páginas web o archivos. Incluso pues uno puede hacer un video currículum explicando o diciendo todo su trayectoria profesional, sus estudios, incluso puede llegar a decir sus necesidades económicas, qué puesto incluso puede llegar a Muchachos, que, Profe, Julián, creo que el profesor se desconectó. Si quieres, es que esperemos. ha venido teniendo problemas. Sí. listo. Esperemos un momento. Hola. ¿Listo? Listo. Julián. Perdón, o sea, ¿estaban esperándome? Sí, profe. Sí, señor. Sí, disculpen, sí, me sacó, pues, no sé, creo que hay falla de internet y me sacó de internet y para retomar la cosa me costó. Entonces, bueno, Listo, profe, no hay problema. perdón. Como les venía contando, el biocurrículum. Y pues también hay otras formas más creativas y tecnológicas pues, de presentar el resumen profesional de la persona a las empresas. Entonces, el reclutamiento online pues ofrece la posibilidad al candidato de sacar mucho más partido a la información que puede suministrar la empresa y ponerse en contacto con numerosos profesionales a partir de lo que se conoce hoy en día como el networking, que es definido como una forma de ampliar nuestra red de contactos y detectar potenciales clientes o colaboradores y pues posteriormente crear un plan de acción que pueda beneficiar tanto al empleado como al empleador. Entonces, pues, a pesar de la inmensidad de posibilidades que existen en el reclutamiento online, pues a continuación le expondremos las herramientas más utilizadas hoy en día. Estas herramientas no se hacen como tal para ganar importancia y evolucionar hacia nuevas tendencias, sino que pues aproximadamente un 93% de los reclutadores, pues también debido a la pandemia y eso, pues están ya usando este nuevo método, por así decirlo. Entonces, pues, las herramientas que vamos a hablar son un número elevado de técnicas diferentes que pues varían más o menos mucho unas de otras, pues a través de las cuales pueden llegar públicos diferentes, perfiles determinados, perfiles diferentes.
Entonces, pues cada una de ellas supone una inversión de tiempo y dinero, diferente, obviamente. Entonces, pues, por tanto, es importante hacer una clasificación de estas técnicas, ya que existe una gran diferencia entre ellas. Entonces, pues, las principales técnicas utilizadas son las web corporativas, los portales de empleo y las redes sociales. Entonces, pues, en las web corporativas, en la actualidad, las empresas grandes o multinacionales disponen incluso de su propia web corporativa. Y pues cada vez son más las pequeñas empresas que se están sumando a esto. Si se busca, por ejemplo, el nombre de una empresa en cualquier buscador de internet como Google, pues la primera opción que nos muestra son direccionarla directamente a la página web de la empresa que hemos buscado. Entonces, pues ya muchas empresas, incluso pequeñas, se han venido sumando. Esto debido, pues, incluso que hay ya herramientas que permiten crear su propia página web de una manera sencilla, que incluso casi ya cualquier persona puede crearla. Entonces, eso ha facilitado mucho el alcance a distintas empresas a que se sumen a esta nueva tecnología y tendencia. En esta web, por lo general, aparecerá una pestaña, eh, la empresa InfoJobs, que es una empresa multinacional grande que se encuentra en diferentes países y que pues es una bolsa, por así decirlo, una bolsa de empleo en línea. Pues, esta empresa trata de facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda de empleo, pues mediante el almacenamiento de los currículum de los candidatos y pues de las ofertas de las ofertas laborales de la empresa. Listo. Eh, en esta técnica, pues es el candidato el que realiza este primer contacto con la empresa. Más tarde, la empresa a la que responde bien vía email o bien vía telefónica el candidato para hacerle saber si, si está interesado en la candidatura o no. Esto ya es como un proceso de selección, que ya es otro grupo el que lo puede hablar. Pero pues ahí se pueden subir incluso sus hojas de vida o sus currículos. Entonces es una fuente de web. Las web corporativas son una gran fuente para ya poder dar ofertas laborales. Los portales de empleo. Listo. Bueno, ahí me disculpan, están volteados los ejemplos, ¿no? O sea, en webs corporativas tenemos a Bancolombia, por ejemplo, a todas estas secciones en las que uno entra a la página de la empresa y hay siempre un apartado que dice trabaja con nosotros, solicitamos personal. Entonces, con webs corporativas nos referimos a todo ese tipo de ejemplos como el de Bancolombia que tenemos acá, que uno espicha en solicitamos personal y ya lo lleva directamente a la página donde uno puede postularse, sino que nos quedaron volteados los ejemplos en la diapositiva. En portales de empleo, como decía mi compañero, agregando, surgen como un punto de encuentro entre los candidatos y las empresas. Entonces, por lo general, estos portales de empleo están divididos en la sección de empresas y en la sección candidatos. En la sección de empresas, las empresas publican las ofertas y en la sección candidatos, pues ya cada quien se postula. Es posible que sea simplemente un intermediario para poner en contacto las dos partes. Sin embargo, es muy común, se ve mucho, que la empresa solicite el servicio del portal de empleo para que éste lleve esta primera fase de reclutamiento, no de selección, sino de reclutamiento. Entonces, la empresa le dice, por ejemplo, a InfoJobs o Computrabajo, elempleo.com, los requisitos que tienen para el puesto, qué perfil buscan, y ya el portal de empleo pues se encarga de, de reclutar todas esas posibles opciones para presentárselas a la empresa, y ya la empresa sí desarrollará el proceso que viene posteriormente, que es el proceso de selección. Y en redes sociales también lo había hablado ya mi compañero. Entonces, creo que eso es todo. No sé si alguien tenga una... Bueno, vamos a hacer una actividad de un juego.
Julián ya pasa el código ahí por el chat. Ya en un momento les comparto la actividad. Espera un momento. Oiga, les pregunto, ¿qué pasó con Daniela? ¿Daniela canceló? Sí, señor, ella nos comentó que tenía que, pues iba a cancelar la materia, entonces no iba a hacer la exposición. Ya. ¿Me recuerda el apellido de Daniela? ¿Lo sabe alguien? Daniela, ya le digo, profe. Julián, ¿ustedes lo saben? Yo no me sé el apellido de ella. Tampoco Vale, sé. vale, no hay problema, no hay problema. Pero de alguno de los grupos siguientes, también hay un caso similar en el que haya una persona que se haya anotado en principio dentro de un tema y que ya haya cancelado, ¿no? Vale. Y sobre todo, pues lo pregunto por grupos, bueno, claro que solamente hay uno que tiene una pareja que es Mara Juliet y Javier en el tema 9, pero bueno, siempre es bueno saber cómo es el panorama de las personas en términos de cancelaciones. Listo, listo, adelante, adelante. Listo, profe. Ahí creo que en pantalla ya pueden ver el código del Kahoot. Sí. Para que se vayan uniendo. Que, la primera persona que gane y quede en el primer puesto, se llevará un fabuloso premio de 5.000 pesos que se le será consignado vía Nequi o Bancolombia, para que por favor participen. Listo. ¿Será que falta alguien? Yo creo que ya, Julián. No sé si falta alguien, ¿no? Listo. ¿Falta alguien más? Ya vamos a empezar. ¿No? No, yo creo que Sí, ya. un momento, ya estoy Listo. entrando, qué pena. Qué pena, qué pena. Listo. Listo, ya, qué pena. Muchas Listo, gracias. listo. Listo.
Listo. Recordarles ahí que el reclutamiento no se encarga de contratar, ¿no? Eso es parte del proceso de selección. Bueno, esto ya lo había mencionado ahorita. Alza, como ya hemos hablado, ya todo lo que bien. Dos formas externas del reclutamiento. Listo. Recordemos que las solicitudes de los candidatos y traslados entre empresas son fuentes internas del reclutamiento. ¿Cuál de estos cuatro métodos no hace parte del reclutamiento interno? Exacto. Recordemos que un concurso empresarial normalmente es una fuente de reclutamiento externo. Va ganando Tatiana. Se lleva la delantera con buenos puntos. Nombre dos cuestiones del programa del reclutamiento.
Eh, recordemos que pues las condiciones económicas del puesto y la experiencia laboral mínima son los programas de reclutamiento, puesto que no, el test psicológico no hace parte del reclutamiento, sino de la selección de reclutamiento, que es el siguiente tema que en la próxima clase le hará nuestros compañeros. Y pues tener las mismas características no tampoco hace parte de un método de reclutamiento. El reclutamiento impone barreras en el cambio de una organización. Recordemos que el reclutamiento no impone barreras, sino que facilita la entrada de nuevo personal en una organización. Entonces, vamos a hacer una última pregunta a bonus para que quien esté de segundas o terceras pueda lograr llegar al primer puesto o que el primer puesto se afiance por este fabuloso premio. ¿Cuál es el nombre del profesor? La pregunta bonus. La mayoría Exacto. bien. Uy, 5 personas que... La respuesta era la de Orlando Enrique Contreras. Entonces, nuestro ganador de nuestro fabuloso premio de 5.000 pesos, que será enviado vía Nequi en Colombia, es Yajaira. Se pasaron Logró desbancar a Tatiana en el último momento. ¿Y Tatiana se desconcentró? ¿Qué? Porque no aparece ni siquiera en el top 3. No, No respondió la última pregunta. Después volvió, se equivocó y 3 la pasaron. O me puso Gelibrando. Sí, yo creo que... Ah, ok. Listo, no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta, pues es sencilla, y es si, digamos, se desocupa un cargo en la parte, digamos, más superior de la jerarquía de la empresa, ¿es posible que al hacer el reclutamiento se pueda al mismo tiempo desocupar un cargo de manera inferior? Solo Sí, por la jerarquía que digamos, que va subiendo el escalafón personal uno a uno. es decir, si usted dice que si se usa una fuente de reclutamiento interna, que si, por Exacto, si es ejemplo, sí, interna. Si puede claro, entenderlo, se sí, puede. claro, quedaría otro hueco para Puede ser una, una nueva fuente interna o incluso pues si ya no se logra conseguir una fuente interna para reemplazar a la persona que ascendió, por así decirlo, fue promocionado a otro lado, ya pues se podría recurrir a una fuente externa para que llegue a suplir esa demanda, por así decirlo. sí, Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ahí, esa pregunta es importante, o digamos más que importante, interesante, porque teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de las fuentes internas y las fuentes externas de reclutamiento, cuando vemos que hay una vacante, digamos, en los altos cargos de la empresa y empieza como a escalar esto, o sea, si hay una política interna de que con fuentes internas se va a ocupar los cargos de arriba, eventualmente va a llegar efectivamente a contratársele a alguien a través de fuentes externas, ¿sí? O sea, porque se generan necesidades en escala. Y esto afianza todavía más las ventajas que tiene el reclutamiento interno, teniendo en cuenta que el reclutamiento interno es más económico y obviamente cuando hablamos de un reclutamiento externo,
con cargos un poco o con perfiles menos especializados, con perfiles de pronto más genéricos, ¿sí? No tan específicos como los que se requerirían en un nivel jerárquico más alto, pues entonces es mucho más económico. O sea, igual sigue siendo mucho más económico contratar a una persona, o más bien activar un método, un mecanismo de reclutamiento para un cargo que esté, digamos, mando medio, base de la pirámide jerárquica y no un cargo ejecutivo, ¿sí? Claro. Entonces eso afianza todavía más las ventajas del esquema reglamentario. Elian tiene la mano levantada, no sé si quiere preguntar Sí, algo. sí, iba a preguntar esto. Pues ustedes mencionaban la parte de postearlo o publicarlo en un periódico, pero eso vendría a ser más bien algo como de difusión, de que se está haciendo la convocatoria, porque siento que está un poco más bien como relacionado con lo de las candidaturas, que fue como el primer ejemplo que dieron de reclutamiento externo. Sí, lo que pasa es que puede darse tanto en el caso de las empresas, que puede hacer una convocatoria, pero también se puede dar el caso de que un empleado, digamos, se postule que está disponible para un empleo, ¿sí? Pero en el caso de las empresas sí es una convocatoria para un empleo. Ok, Miren, el reclutamiento de personal es el proceso de la gestión de talento humano que es más parecido al mercadeo. O sea, digamos, es como muy propicio para aquella persona que le gusta el tema del mercadeo, porque básicamente es eso, es un tema, ustedes recuerdan la clase pasada que hablábamos de oferta y demanda, es básicamente eso, es que se activa una necesidad en una empresa en términos de competencias, en términos de una persona que se requiera, pues la empresa tiene que ejercer o digamos, poner en práctica algunos mecanismos, tiene que esforzarse por aproximarse a ese mercado de recursos humanos, bien sea adentro o bien sea al exterior de la empresa. Entonces, claro, en ese orden de ideas hay muchas empresas que son muy activas siendo digamos, vendedoras de esa necesidad y tratando de decirle al mercado que está apuntando, porque claramente es un mercado, oigan, ustedes son propicios para eso, los necesitamos. Ahora, recordemos ese afiche del tío Sam reclutando para la Armada de los Estados Unidos y diciéndole, lo necesito, ¿sí? Es básicamente eso, es que la empresa también tiene que generar esos esfuerzos para aproximarse a las comunidades que recogen los pensamientos de aquellas personas que van como en la vía de esas necesidades que tiene la empresa, ¿sí? Por ejemplo, si necesitamos un ingeniero electrónico en la empresa, pues entonces hay que ver qué comunidades recogen esos ingenieros electrónicos, los ingenieros electrónicos, qué es lo que están viendo, qué les gusta, y allí es donde tienen que generar como esos mecanismos para decirle a los que hacen parte de esa comunidad, oiga, existe esa posibilidad de trabajar en esta empresa, ¿sí? Porque lo interesante del proceso de reclutamiento, o lo importante, es que sea un proceso de reclutamiento eficiente, ¿sí? Aquí pues claramente estaría la pregunta del millón de cuántos, digamos, es válido más bien eso de decir que tiene un proceso de reclutamiento, entre más postulantes haya, mejor, ¿sí? O sea, se activa una necesidad, se activa una vacante en una empresa y un proceso de reclutamiento, entonces que postulen 300 personas para un cargo. ¿Ustedes creen que eso es bueno? Yo creo ¿Sí? que no necesariamente. O sea, porque lo que importa es como cuando dicen, no importa cantidad, sino Ujú. calidad, ¿no? Entonces, y no solo por lo de la calidad, sino porque también seleccionar entre tanta gente se vuelve difícil. Exactamente, es un tema de eficiencia, ¿sí? Y por eso el tema aquí va más hacia, eh, fíjense que es muy mercadeo, ¿no? Tratar de seleccionar adecuadamente cuál es ese mercado objetivo. Es decir, cuál es ese perfil específico del individuo y a la luz de ese perfil identificar cuáles son las revistas que él lee, las páginas que él lee, digamos, las comunidades en las que hace parte. Obviamente estamos hablando de comunidades digitales y a partir de eso, pues, llegarles con una oferta atractiva, ¿no? Para decirles, oigan, hagan parte de este proceso de selección, ¿sí? Tenemos oportunidades. Entonces, claro, de esa forma lo que hacemos, tal cual como lo dice Diana, es
es tratar de disminuir un poquito esos candidatos pues, que no van a ser fit con ese cargo futuro, pero que eventualmente, si van a ser parte del proceso de selección, pues va a generar un esfuerzo mayor y pues no va a ser eficiente. O sea, van a ser bulto, vamos como se dice popularmente, a quemar pólvora en gallinazos, ¿sí? Y la idea no es esa. ¿Mm? ¿Alguien alzó la mano, Elian? Sí, Elian. Sí, profe, esto, pues yo le iba a preguntar, el talento humano se encarga de esa difusión, o sea, de generar esa estrategia de difusión y de los costos, o se encargaría más bien como mercadeo, pues, o estarían como de la mano, los dos trabajando. No, siempre talento humano. O sea, siempre, eventualmente, yo he visto algunas empresas que el área de mercadeo puede generar algún tipo de asesoría interna hacia la gente de talento humano para este caso específicamente, sobre todo cuando hay perfiles muy específicos, ¿sí? Y entonces se requiere algo de inteligencia de mercado para efectivamente llegar a ese tipo de personas. Pero no, digamos, si estamos hablando de un centro de costo que se ocupa de todo esto, definitivamente es el área de talento humano o el área administrativa, pues que efectivamente esté haciendo ese proceso de reclutamiento. ¿Mm? Cuando a mí me gusta mucho un ejemplo, ya como para poner un poquito en perspectiva el tema de reclutamiento interno, reclutamiento externo, me gusta mucho un ejemplo y es el caso de Bavaria, ¿sí? Bavaria tiene como política interna, ¿sí? Y de hecho, pues es desde sus inicios, ¿sí? De las diferentes filiales que ha tenido, obviamente las diferentes organizaciones en las que, corporaciones más bien, las que ha pertenecido, pero Bavaria, Colombia, ¿sí? Desde sus inicios siempre ha tenido una política y es que ellos nunca activan un proceso de reclutamiento externo hasta tanto no se aseguren que internamente no se tiene a esa persona para eventualmente ocupar el perfil necesitado, ¿sí? El cargo necesitado. Entonces, qué sé yo, un ingeniero o tal vez un tecnólogo en electrónica que se encargue de hacer una máquina, que se encargue de hacer el mantenimiento de una máquina embotelladora en la embotelladora de Bucaramanga, tal vez es promovido, tal vez es jubilado, tal vez, qué sé yo, pues, digamos, se fue de la organización y esa vacante se requiere, o esa vacante, digamos, se activa más bien. Entonces, lo primero que hace Bavaria es activar un proceso de reclutamiento interno y decirle a todas las filiales de Bavaria, incluso las filiales de Latinoamérica, diciéndoles, oiga, existe esta vacante, ¿sí? Si usted quiere participar en el proceso de selección de esta vacante, adelante. Entonces, qué sé yo, alguna persona que esté trabajando en el Perú, o que esté trabajando en Bogotá, o que esté trabajando en Barranquilla, si le parece atractivo, si hace parte de su proceso de crecimiento, dice, listo, ok, le apuesto al tema y entra en el proceso de selección, o sea, postula, ¿sí? Y efectivamente en esa canterita es que se puede elegir a la persona. Si ya definitivamente no se logra encontrar a la persona o si el proceso de selección pues no fue exitoso para los que postularon, pues allí sí se activa la vacante, o más bien el proceso de reclutamiento externo. ¿Sí? Pero Bavaria se asegura de que efectivamente la gente de adentro sean los primeros en la fila para efectos de ocupar esas vacantes. Ahí tengan en cuenta que las señales hacia las personas son importantísimas. Tal cual como lo comentó Julián, o sea, es un tema de motivación. Si la gente en el interior de la empresa está viendo que hay oportunidades de crecimiento, pues obviamente eso los motiva, les genera ambición interna, genera competitividad interna, y eso es muy importante, ¿no? Más allá de simplemente pensar en gente de afuera, pues para que lleguen a ocupar cargos internos, obviamente ahí la gente baja la guardia y dice, no, pues siempre, aquí no hay posibilidades de crecimiento, por lo tanto, pues sigo haciendo lo que estoy haciendo y ya está, ¿sí? Entonces no recorren esa extra milla, ¿de acuerdo? En Bavaria lo entiende así y así lo aplica. Ahora, yo he dicho algo que quiero también que quede claro. El hecho de que haya reclutamiento interno no implica que no haya selección. O sea, los procesos de ascenso, de promoción o de traslado en una organización, en teoría, pues existen y muchas organizaciones lo hacen de manera automática, pero no es lo adecuado. Lo adecuado es que efectivamente estos procesos
tengan un proceso de selección interno, ¿sí? Entonces, se valide si efectivamente la persona que se desee y que a pesar de que en principio se tengan las competencias que reúna el cargo al cual están aspirando, pero que efectivamente se valide que sea la persona que debe estar en ese cargo, ¿sí? Y para eso se necesita un proceso de selección. No es tan complejo, no es tan elaborado como un proceso de selección que proviene de fuentes de reclutamiento externo, porque ahí sí partimos de ceros con respecto al conocimiento de los individuos, ¿no? Allí sí no sabemos nada de lo que se nos va a presentar. Pero si estamos hablando de la gente de adentro, pues uno pensaría que sí, pues uno obviamente acude a los ex jefes, a las personas que han trabajado con él, como para tener algún tipo de referencia. Si uno ya conoce a esa persona, pues claramente las cosas se facilitan, pero el proceso de selección debe existir, independiente que sea fuente de reclutamiento interno. ¿Bien? Eso también lo quería, digamos, comentar porque tal vez pues queda en el aire, pero es lo más adecuado. ¿Alguna otra pregunta? No sé, para bien, sea Diego, Julián o para mí. Pues yo tengo preguntas. Diego, Julián, ¿por qué una persona dentro de una empresa le interesaría un traslado? O sea, y no una promoción. O sea, miremos el traslado como que no hay un incremento en términos de la escala jerárquica de la empresa, sino que va casi que al mismo nivel, pero que va de una línea a otra, ¿no? No tanto geográfico, sino, por ejemplo, en áreas funcionales. ¿Por qué una persona del área administrativa le interesaría pasar al área comercial o al área de producción o al área logística? Bueno, pues yo creo que, digamos, también por experiencia he escuchado, hay veces que de pronto la gente ha trabajado siempre en una línea, pero como que se aburre de la misma línea de trabajo, siente que como que no es la línea que cumple con las expectativas de vida de él. Digamos, un profesor que tengo acá de la escuela, que tuve de la escuela, comentaba que él siempre había trabajado en la parte de seguridad y salud en el trabajo, y a pesar de que, digamos, tenía mucha oportunidad de crecimiento en ese campo, él o sea, sentía que como que no era lo que él esperaba para el resto de su vida, que no era como el campo en el que le gustaba desempeñarse. Entonces prefirió dar un costado a esa línea y enfocarse, bueno, ese enfocó fue a la docencia, que pues es completamente diferente, pero siento que pues va también de la mano a eso, como a las metas de cada quien, como a lo que espera cada persona para su vida. Ok, sí, es válido. Ahí de todas formas hay que tener en cuenta que hay muchas empresas cuya área de desarrollo interno dentro de la empresa, suena redundante, desarrollo dentro de la empresa, se da por un área específica, ¿sí? Por ejemplo, en los bancos, aquellas personas que hacen parte del área comercial son aquellas personas que están destinadas a ser promovidas internamente y eventualmente van a ocupar cargos gerenciales dentro de esa organización o dentro de ese banco, ¿bien? Mientras que los que están en el área administrativa se quedan en las oficinas y de pronto lo máximo que pueden aspirar es a tal vez una subgerencia, una oficina o un cargo operativo que no le genere de pronto más ambición o más crecimiento futuro. Entonces hay muchas empresas, hay ustedes, me imagino ustedes conocen Quala. Cuando yo les hablo de Quala, ¿saben de qué les estoy hablando? Sí, pues, o sea, la empresa que tiene como Vive 100, que vende también, no sé si Tarrito Rojo, bueno, tiene un montón de productos que uno ni sabe. ¿Qué producto? Sabiloe también. Sí, claro, pues Frutiño, el manchatripas más famoso de Colombia. Estamos hablando de Instacreme, estamos hablando de Doña Gallina, Ricostilla, ¿sí? Es decir, marquitas, ¿no? Tremendas marcas, es un portafolio enorme, es una empresa colombiana, ¿sí? Allí también, efectivamente, el crecimiento de esta empresa es solamente a través del área comercial o el área logística, ¿no? Porque ellos son muy fuertes también en logística. De hecho, hay muchos ingenieros industriales de la UIS. Entonces, las personas que están, por ejemplo, en el área de talento humano de la empresa, a pesar de que no tienen en teoría competencias comerciales, ¿sí? Dicen, no me importa, yo quiero jugármela y quiero desarrollar de pronto ahí un área, unas competencias. ¿Por qué? Porque quiero quedarme en esta empresa y quiero desarrollarme en esta empresa. Entonces, cualquier promoción o cualquier cargo que
o cualquier vacante que se abra en el área comercial es casi que axiomático. Es un tema que de entrada ya debe estar ocupado por personas de adentro porque son muy apetecidos, ¿sí? Internamente. Entonces, los cargos que se requieren en el área, en Quala, por lo general son de otras áreas, porque efectivamente lo que están haciendo es fomentando los traslados. A pesar de que no es una política, pero sí es algo que se incorporó en la cultura de Quala. Bien, así es como se maneja. Entonces, fíjense, esto estamos hablando de una empresa grandes ligas, ¿no? Bien. Entonces, sí, digamos, por ahí. Oiga, yo quedé un poco loco con este tema de lo que comenta Julián, que los referidos, ¿sí? Por parte de personas internas de la empresa, hace parte de las fuentes de reclutamiento interno, ¿sí? O sea, el hecho de que un empleado diga, yo tengo un familiar y tal vez puede servir para esta empresa, ojo, porque es que estamos hablando de que a pesar de que el referido sea interno, la fuente de reclutamiento es de afuera. ¿Sí? Y después estaba dentro de los quizzes, pero dentro de las preguntas de los quizzes, del quiz, perdón, pero no comenté nada ahí. Entonces, ¿cómo es eso, Julián? O sea, ¿en dónde encontró este dato? Porque yo creo que tengo un poquito de conflicto ahí al entender el tema. Vuelvo a repetir, ya que cuando una persona, así sea de adentro, está refiriendo a una persona de afuera, bien puede ser su familiar, su amigo, estamos hablando de una persona de afuera, es decir, una fuente de reclutamiento externo, ¿sí? Sí, señor. Pues ya le digo. Pues es que también referidos, pues puede que sí en esa parte se refiera a tal vez externo, o también incluso puede ser referidos dentro de la propia empresa. Digámoslo, un compañero, o sea, digámoslo, yo como empleado puedo decir, no, mi compañero es una persona muy trabajadora y organizada, tal vez tenga, digámoslo, una técnica y podría ascender un nivel que la empresa está requiriendo. Entonces, pues puede también ser referido internamente dentro de propios compañeros de la empresa para que, por decir así, asciendan, ocupen un cargo ahí mismo, el mismo seccional. Entonces, pues, puede que sí sea la parte de referir a un amigo externo, puede que sea fuente externa, pero también hay interno mediante el compañero de la misma empresa. Bueno, no es tan usual, pero de esa forma ya pues sería válido, ¿sí? De todas formas queda como la duda de si esa fue la intención o fue la forma en la cual se expresó dentro de la pregunta del quiz, pero sí, como para dejar claro, ¿no? Si la persona efectivamente ya está vinculada a la organización, entonces pues es una fuente de reclutamiento interno. Si no, y si trae de otra organización o si es una persona que viene de afuera, es externo, bien independiente si es referido de adentro, de afuera, o sea, ¿bien? ¿Profe? Sí. ¿Qué la pregunta es más para usted, o sea, como el de la experiencia que tiene, ¿qué opina con lo que usualmente se dice cuando sale uno egresado de que no, que piden que las empresas piden mucho, que para lo que hay que ofrecer? O sea, digamos de experiencia, todo lo que estábamos hablando de que se coloca en la parte de reclutamiento. Sí, entiendo. Diana, ojo que esto se conecta mucho con lo que hablábamos del mercado de recursos humanos y el mercado de talento, del mercado laboral y el mercado de recursos humanos. O sea, cuando las empresas que son el mercado laboral captan qué es lo que está pasando en el contexto, empiezan digamos, a disminuir sus salarios, ¿sí? Y empiezan a aumentar sus requisitos. Entonces ven que hay una gran cantidad de personas que tienen una experiencia importante y que eventualmente pueden decir, bueno, ya que, digamos, teníamos un presupuesto, qué sé yo, para contratar a una persona con maestría, o más bien con una persona con especialización, pues entonces ese presupuesto hoy, por ejemplo, lo podemos utilizar para contratar a una persona con maestría, pese a que la necesidad del cargo realmente no lo requiera, ¿sí? Entonces, hacemos un proceso de selección, o más bien un proceso de reclutamiento en el cual tratemos de captar a personas con maestría y les pagamos lo que efectivamente podríamos pagarle a una persona con especialización, ¿sí?
porque al fin de cuentas el mercado está así, o sea, hay mucha persona necesitada, hay mucho profesional de pronto con maestría que está necesitando una oportunidad laboral y que está disponible para efectivamente ese tipo de trabajos. ¿A eso es lo que se refiere, Diana? Sí, profe. ¿Sí? Esa es coyuntura del sistema social en el que vivimos, ¿sí? Eso es coyuntura precisamente de ese desequilibrio que existe entre el mercado laboral y el mercado de recursos humanos. Básicamente, pues, ¿por qué? Por todos los problemas sociales que existen, por la falta de planeación que existen en las sociedades y efectivamente ese tipo de fenómenos sucede. ¿Qué pasa? En el fondo, de todas formas, ese tipo de decisiones son contraproducentes para las empresas, porque en el fondo lo que están haciendo es de entrada desestimular un poco el proceso y decirle a los profesionales con maestría, vengan, los profesionales con maestría no son tontos, claramente, van a encontrarse que van a estar sobredimensionados para su puesto, que su perfil realmente es muy superior al cargo que efectivamente ellos están desempeñando y eventualmente se van a desmotivar, ¿sí? O van a estar en busca de una oportunidad posterior, ¿sí? Lo cual lo que va a hacer en últimas digamos, no es una decisión adecuada, sino por el contrario, va a generar más costos en la empresa porque ese personaje pues no va a estar motivado, no va a dar lo mejor de sí, va a irse en la menor oportunidad y obviamente va a generar todo un reproceso digamos, a todo este tema. Eventualmente se va a necesitar una persona con las competencias adecuadas para el cargo adecuado, ¿sí? Pero son tentaciones. Obviamente todo esto responde precisamente a ese juego de oferta y demanda. Pues un gangazo que tengamos un profesional con maestría que le podamos pagar lo que un profesional con especialización o sin especialización pues está demandando. Pero es un tema de distorsión de mercado. Tengan en cuenta esto, tenganlo, digamos, uno lo puede ver muy desde la perspectiva macro, pero ya cuando uno lo aterriza a la realidad humana, pues se da cuenta de ese tipo de detalles y le sale a cuenta. O sea, realmente uno se da cuenta que efectivamente este tipo de decisiones, pese a que parecerían obvias, son contraproducentes por la misma naturaleza humana. Bien. A ver, jóvenes, les tenía otro comentario por acá. No. Bien. Diego, Julián, quería simplemente pues hacerles el comentario de que manejaron bien la cosa, simplemente que al inicio, vuelvo a repetir, me confundieron un poco tratando de definir este tema del reclutamiento. O sea, máxime, pues cuando ustedes veían que venía una exposición de selección, el reclutamiento, y lo quiero dejar claro para todo el grupo, el reclutamiento comienza con la necesidad o con la localización de la necesidad, se activa una convocatoria, puede ser interna o externa, y finaliza en el momento en el cual hay postulantes. O sea, efectivamente hay unos postulantes para las necesidades que se requieran, ¿sí? El proceso de selección, como lo vamos a ver en la siguiente, de esos postulantes, con los primeros análisis de esos postulantes. ¿Bien? Aquí ya estamos hablando de pronto del análisis de los currículum vitae. ¿Bien? El solo hecho de hacer una depuración de los currículum vitae inicial, ya eso entra en el proceso de selección de personal. No es parte de reclutamiento, sino de selección. ¿Bien? Que la selección pues ya corresponde a la decisión en sí. ¿Bien? Pues ustedes, claro, muy correctos ya posteriormente, enfocados en el tema, pero tal vez patinaron un poquito al principio, y entonces eso lo digo porque pues, para efectos de las estrategias posteriores, de sus presentaciones posteriores, no solamente en esta área, sino en muchas áreas, pues lo tengan en cuenta. El que empieza bien, termina bien. Bien, pues de resto creo yo que le faltó un poquito más de ejemplos. Yo sé que mostraron el ejemplo de Google con Amazon, pues todo este
Amazon, Google y Apple, ¿sí? Y de pronto uno que otro ejemplo así como más reales, más concretos, más como de cómo se desarrolló un proceso de principio a fin de una empresa particular, porque pues hay mucha documentación frente a eso, hubiese servido tal vez para ilustrar mejor todo, pese a que pues la explicación en sí fue suficiente, pero como le digo, hay personas que entienden mucho más a través de ejemplos. Yo particularmente soy uno de esos. Entonces, el hecho de entender cómo una necesidad se activa y cuáles son los escenarios para activar esa necesidad y cuáles son las decisiones y opciones que las empresas tienen para que efectivamente se pueda lograr a la luz de un caso real. ¿Sí? Ese es de pronto uno de los elementos que me causó un poco de que lo eché de menos, más bien, ¿sí? Pero pues por lo demás, Diego, Julián, una buena presentación, les agradezco, ¿sí? No sé si tengan algo que comentar. Listo, profe. No, ya. Muchas gracias. ¿Bien? Muchas gracias, profe. Sí. Ah, Una de las cosas que sí. La muchacha que ganó nos puede escribir por el grupo, porque no la encontramos en el grupo de WhatsApp. Yajaira creo que fue la que ganó, para que nos contacte ahí por el grupo de WhatsApp. Vale, ya. Listo. Profe, tiene cerrado el micrófono. Profe, no la escuchamos, sí. No, que también es importante esto, ¿no? Que no dejen pasar quién realmente lo hace bien en los concursos. Lo digo concursos porque pues ha sido como una constante, de pronto algún quiz, algún concurso, y esto pues no dejar pasar quién es el que gana, quiénes son los siguientes, hacerles ese reconocimiento. Aquí pues a pesar de que pues, no, aquí sí hubo un premio, ¿no? Sí, Claro, sí hubo un gran Sí, premio, señor. 5.000 pesos. Esto, pues sí, es importante, o sea, realmente reconocerlo. Y más allá de eso, ¿no? Ya hay las felicitaciones al segundo y al tercer puesto también, no recuerdo en este momento quiénes son, pero eso es importante. No dejen pasar esto. Y lo último que les quería decir, fíjense que cuando hablamos de todo ese tipo de procesos y nos adentramos ya en el proceso de selección, formación de personas, lo vamos a ver muy desde la perspectiva de las empresas, ¿no? Al fin de cuentas, pues ese es el objetivo, ¿no? Que ustedes tengan una formación intensiva para que eventualmente en el momento en el que ocupen cargos de decisión de las organizaciones, implementen ese tipo de herramientas y de prácticas, pero al mismo tiempo lo que uno espera es que como van a ser, ustedes están a puertas de ser parte de este tipo de procesos más adelante, pero desde la perspectiva personal, es decir, que ustedes van a ser parte de ese mercado de recursos humanos, van a localizar de pronto empresas que efectivamente requieran de las competencias que ustedes tienen y quieren hacer parte de esas empresas. Bueno, esto también, así como les dije que es un proceso de mercadeo para las empresas, en últimas también es un proceso de mercadeo para ustedes mismos, ¿sí? Ya viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, el marketing personal es importante, el saberse vender, el entender cuál es su punto, su punto fuerte, su punto débil. Aquí hay una carga operativa fuerte porque, como, tal cual como lo comentaron Diego y Julián, hacer la postulación para cada una de las modalidades, para cada una de las técnicas, pues realmente puede generar algún tipo de desgaste. Todos los formatos no son iguales. Entrar, por ejemplo, su currículum vitae a un portal del Bancolombia es bien diferente a cómo crear su perfil en LinkedIn y cómo crear un portal o cómo crear su perfil también o su postulación en una plataforma masiva de reclutamiento, pero son cosas que hay que hacer. ¿Sí? O sea, eso puede ser cansón, puede consumir mucho tiempo, pero es algo que hay que hacer y para eso tienen que tener una estrategia y una planeación personal muy clara. Es básicamente pues uno de los temas que les quería comentar, porque pese a que eso no es talento humano, lo que sí les puedo decir es que gracias a que ustedes están conociendo cuál es la contracara, es decir, cuáles son las prácticas y las preocupaciones y las necesidades de las empresas, ya ustedes podrían tener eventualmente una ventaja al conocer esa realidad, ¿sí? Pero sí entiendan que las empresas no es que están haciendo las cosas fácil en términos de la postulación de las personas. Y valoran claramente que una persona se tome el tiempo de entrar en una página web y postular.
pero fíjense que esto requiere esfuerzos y les toca a ustedes, jóvenes. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bien. Listo, jóvenes, entonces quedamos así. Yo la próxima clase, pues, les hablaré un poquito más acerca de cómo vamos a planear, sobre todo en la parte final del año que viene, pues, con exámenes, y tal vez lo que vamos a hacer es que vamos a concentrarnos en el análisis de algunos casos. Pero bueno, la próxima clase hablamos de esto, pues, para que todos la tengamos clara, estemos en la misma página y podamos hacer la reconciliación adecuada del aspecto familiar, festivo, obviamente sin dejarnos de cuidar en medio de esta pandemia, pero pues también que la aprovechemos al máximo desde el punto de vista académico. Bien, aquí alguien me chateó. Sí, Zaid, ya el parcial tiene fecha. Bien. Sí, el que no haya alcanzado a escuchar, está la grabación y yo pues ahorita la subo. Listo, ok, nos hablamos entonces. Profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. chao. Buen apetito.